Listo ya. Buenas tardes. El día de hoy les venimos a exponer la crisis argentina, más conocida como el Corralito. Nuestro equipo está conformado por Ana María Osorio y María Sofía Salas, que es quien les habla. Este tema corresponde a la materia de macroeconomía 1 y es presentado al docente Daniel Botero. Bueno, resumen. En la siguiente crisis que veremos, como la crisis de Argentina, también llamada como el Corralito, tendrá un enfoque en los campos económicos y las variables que más la influyeron. El lapso de tiempo es de 10 años, abarcando desde 1995 hasta el 2005, que fueron estos los años dentro de los cuales se dio la crisis financiera. Bueno, la introducción. La crisis argentina se trata de una situación que afecta tanto en lo económico, lo social, lo político y lo institucional. La economía productiva, así como su sistema financiero y bancario y el crédito están totalmente destruidos en el país durante esta época. Los principales actores, o sea, esta crisis comenzó bajo la administración de Carlos Menem como presidente y Domingo Cavallo como ministro de Economía. Pero realmente el estallido se da cuando De la Rúa toma la administración como presidente de la Argentina y Domingo Cavallo aún sigue bajo el mandato de del Ministerio de Economía. Él toma este liderato y da y decreta como tal la ley de convertibilidad. ¿Qué es esto? Ellos pasan de la moneda local que se llamaba en ese entonces el austral, pasan al peso argentino tratando de mantener una convertibilidad de 1 a 1 con un dólar. Es decir, que un peso argentino costara lo mismo que un dólar. Cuando se decreta esto, realmente el país como tal no tiene ese dinero, no tiene los dólares en las reservas del país, lo cual hace que el país adquiera una deuda externa enorme para seguir apoyando esta ley. Análisis descriptivo de las variables y su comportamiento. El PIB. Bueno, el PIB es el reflejo de la producción de un país y como podemos ver en nuestra gráfica, dentro del periodo que estamos estudiando, 1996 hasta el 2005, el punto más alto que tuvo fue en 1997, con un crecimiento de 8.1. Esto debido al crecimiento mundial de la economía de más de 4%, favoreciendo las oportunidades comerciales al país. En este mismo año se presentó la crisis financiera asiática, bajando los precios de la materia prima que Argentina importaba. El consumo. Como podemos ver, a partir de 1999, pues comienza el detrimento de esta variable como tal, pues este es el año donde se le da el inicio como tal de la recesión argentina y el consumo privado fue el que se vio más afectado. El punto más bajo llega en el 2002 con una cifra negativa del 15%. Esto pues es a consecuencia y esto refleja pues toda la crisis como tal de la ley de convertibilidad que fue decretada dentro de esos años. Esto también da esa causa a la pérdida masiva de dinero que todos los argentinos perdieron, con lo cual pues también pierden la capacidad de adquisición. Ya en el 2003 podemos ver la recuperación de esta variable a niveles positivos del 7%, como podemos observar en la gráfica, y en el 2004 ya retoma el mismo valor con el cual comenzó en 1997, que es del 8%. Este es el crecimiento del consumo en su punto más alto durante el periodo estudiado. Inversión. En 1997 podemos ver que el crecimiento de la inversión de este es del 17% y esto es consecuencia de la continua expansión de las oportunidades creadas por la liberación del comercio. En 1999 comienza la caída de esta variable debido al efecto del corralito, que es la crisis que estamos estudiando. Su punto más bajo fue en el 2002, como esta refleja en la gráfica,
este cayó una cifra negativa de 38%, reflejando una vez más el efecto de esta crisis que tuvo sobre el país, restringiendo la circulación monetaria y paralizando la actividad productiva. Ya en el 2003 llega a su punto más alto en el periodo estudiado con una cifra del 40% de crecimiento. Esta fue una gran recuperación para Argentina, aunque a nivel mundial fue el país que estuvo más bajo. El gasto público. En 1997 esta variable toma su punto más alto dentro de los valores estudiados finalizando la década. Y eso se da gracias a que esta variable o digamos el gasto público realmente es utilizado como una herramienta movilizadora de la economía. Por lo tanto, frente a la crisis que se da dentro de estos años, todo el dinero o todos los recursos económicos y financieros que eran dirigidos hacia el gasto público realmente se utilizan es para apoyar y pues para pagar la deuda externa que tiene el país, buscando aún mantener la ley de convertibilidad y evitar la devaluación del peso argentino. Bueno, las exportaciones. Como podemos ver en la gráfica, en 1997 hay un gran crecimiento en esta variable. Esto es consecuencia del crecimiento económico pues a nivel mundial. Las exportaciones del país se dan en mercados claves como en Europa Occidental y en recesiones de Rusia y Ucrania. Lo que más afectó fueron las malas decisiones y una política de mala práctica económica que llevó que cayeran a un porcentaje de -1 y que se estancaran las exportaciones hasta el 2002, cuyo crecimiento no fue significativo, dejando ver la crisis por la cual estaba pasando a inicios de esta década. Las importaciones. Bueno, en 1997 fue un año perfecto para que Argentina diera el perfeccionamiento de las importaciones del país y ellos se dirigieron un poco más ya a los sectores como el textil y el calzado, que son unos sectores apoyados tanto como por Mercosur como por otros acuerdos comerciales. Ya cuando la crisis golpea al país, es inevitable la contracción de esta variable. Ya como podemos ver en la gráfica, en el año 1999 comienza a reflejarse las cifras negativas. En el 99 comenzamos con un 11% negativo y pues esto refleja la crisis del país, la crisis que comienza en el país. Ya para el año 2002 toma su cifra en su punto más alto en la área negativa de la gráfica con el 50% negativo, pues esto se puede ver que toman todas también igual como el gasto público, toman la mayoría de los recursos financieros apoyados para las importaciones se redirigen para pagar la deuda externa, pues ya a este año la deuda externa era de 146.219 millones de dólares. Todos los esfuerzos económicos pues se ven dirigidos a pagar la deuda externa. Bueno, la inflación. En la inflación podemos ver que tenemos una gráfica de inflación de Argentina relacionada con la inflación de Colombia. ¿Por qué? Porque en el Banco Mundial no encontramos datos acerca de la inflación de este país. Bueno, lo que más afectó a la inflación fue la ley de convertibilidad, que consistió en fijar la tasa de cambio de un peso argentino por cada dólar norteamericano. De esa manera permanente y permite que los ciudadanos eligieran hacer sus transacciones en la moneda que quisieran. Bueno, al presentarse una hiperinflación generó desconfianza masiva en la moneda local
y hacía que toda persona quien recibiera este peso lo gastara lo más rápido posible para evitar la pérdida de su compra, de la pérdida de poder a la compra. Ante la desconfianza en la moneda local, se abrieron las puertas para que los ciudadanos realizaran sus transacciones en una moneda estable, pero el peso continuó circulando y de esta manera se logró bajar el crecimiento de los precios de 3 dígitos a una inflación inferior al 5% en solo 3 años y mantenerla en unos niveles cercanos al 8% hasta 1998. El desempleo. Bueno, como podemos ver, esta toma su cifra más baja con el 12.6%. Y esto es debido al crecimiento mundial, que fue alrededor del 4% en la mayoría de los países latinoamericanos. El desempleo fue el peor indicador fue el indicador con el peor desempeño, pues el número de ocupados pasó de 6.850.000 a 6.385.000. Es decir, que en el transcurso de tan solo 10 años se perdieron alrededor de 500.000 de puestos de trabajo a tiempo completo. Y esto realmente es el reflejo pues de la crisis del corralito. Y aunque incluso después de este año 2002 que se refleja la cifra con una cifra mayor, aún así después de todo esto queda la incertidumbre en el mercado laboral. Por eso no vuelve a tomar los valores que tenía en los inicios de la década. Bueno, ahora las conclusiones. En conclusiones tenemos que el sistema financiero que tenía presenta una alta participación extranjera, dejando de proveer los recursos necesarios al sector privado. Y deja una situación de iliquidez, a pesar de que los mismos argentinos manifestaban desconfianza abierta y un fuerte rechazo a sus dirigentes. También podemos concluir que la pérdida de confianza en el Banco Central por su incapacidad para reducir la hiperinflación hizo necesario semidolarizar la economía, lo cual funcionó, digamos, para cumplir el objetivo propuesto. Sin embargo, el control sobre los precios estuvo acompañado de un deterioro progresivo de las variables reales, evidenciando la necesidad de haber abandonado la convertibilidad hace por lo menos 4 años. Digamos, todo esto realmente se pudo evitar de alguna manera si los dirigentes hubieran tomado las decisiones correctas y no mantener la convertibilidad. Incluso el Fondo Mundial, el Fondo Mundial del Ahorro, les decía a ellos como que ellos le podían seguir prestando al país, pero si ellos dejaban de un lado la ley de convertibilidad y devaluaban el peso argentino, pero digamos, ellos tomaron la decisión de no hacerlo así. Solamente fue luego de que se dieron todos los disturbios en el país como tal, De la Rúa renunció, Argentina tuvo alrededor de 5 presidentes diferentes